Este programa es presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Forum, supermayorista. Compra más, ahorra más. Style Shop, tu mejor opción en marca y accesorios. Bueno, y Eustoquio Contreras, que como dije es exdiputado nacional, abogado, coordinador del Movimiento Independiente por Venezuela. Bueno, vamos a estar conversando diferentes temas de actualidad, pero primero, Eustoquio, dinos qué es el Movimiento Independiente por Venezuela, si forma parte, si es de la oposición, si es un partido que forma parte de la plataforma. Habla un poquito del Movimiento Independiente por Venezuela. Muy bien. Mira, mujeres y hombres que tuvimos muchos años militando en los partidos políticos, nos dimos cuenta que era necesario buscar nuevos rumbos, nuevos instrumentos para seguir buscando la realización de nuestros ideales de un país democrático, ético en la administración pública, con una moral pública como la que es necesario para encontrar la felicidad material y espiritual colectiva del conglomerado nacional. Por muchas razones nos pusimos de acuerdo y después de analizar las causas de la crisis venezolana, que es una crisis continua de 60 y pico de años. Esta crisis no es adeca copellana, ni es de la revolución bolivariana. Esta es una crisis de una acumulación de elementos negativos en la gestión de gobierno y de la dirección política, que va a encontrar como elemento común que todo el que va llegando a Miraflores, eso podemos discutirlo, va dejando el país peor que como lo encontró, en lo social, en lo moral, en lo institucional. Cada quien va poniendo su granito de arena, pero hacia lo mal. Sí, es más, ni siquiera vemos malas intenciones en esto. Yo creo que llegó el momento, Emilio, verdad, de actuar a partir de la observación científica de los hechos, para quedarnos o buscar solución en el objeto del problema, salirnos de los sujetos, que es lo que nos tiene peleando, descalificándonos entre nosotros, cuando la política es un debate de concepciones del mundo y de las cosas, del Estado y de la sociedad. Entonces nosotros convenimos en crear un movimiento independiente, porque no solamente desde las alcaldías, desde los cargos públicos se le sirve a un país. Yo creo que a un país se le sirve desde instancias políticas que ayuden a la educación, que ayuden a la participación, que ayuden a los constructos teóricos. ¿Qué es una teoría política? Es un pensamiento estructurado para darle respuesta a los hechos de la sociedad en curso, hechos sociales, morales, políticos, y esa es la contribución que nosotros queremos. ¿El Movimiento Independiente por Venezuela tiene tarjeta, no tiene tarjeta, la está procurando? No, somos un movimiento con figura jurídica de derecho privado, es decir, queremos una asociación civil que no le hemos podido registrar porque ha habido muchos obstáculos. Seguramente. Pero nosotros seguimos actuando. Se define como de centro. Creemos que los extremos ideológicos y los excesos partidistas tienen que ver mucho en la crisis que tiene el país. Yo creo que lo que hay que ser consecuente y leal es con los ideales que tú profesas, con las búsquedas históricas que tú tienes. Y aquí se ha confundido el fin con los medios. Creen que el fin es un partido político, hasta el punto que el que deja de estar en un partido le dicen traidor. No. Si tú eres fiel a tus ideales, a tu ética y a tu compromiso con el país, lo demás es buscar mejores herramientas para tú realizar esos ideales. En todo este tema, este año deberíamos tener elecciones presidenciales. Sí. 2024, ayer se presentó un cronograma con algunas fechas. ¿Cuál es la posición del Movimiento Independiente por Venezuela en todo este tema? ¿Ustedes apoyan a la candidata que salió de las primarias, a María Corina Machado, o tienen un candidato propio? Nosotros no tenemos definido posturas candidaturales. Lo que tenemos es una visión del proceso. ¿Cuál es esa visión? Nosotros creemos que este proceso electoral encuentra el país devastado moralmente, éticamente, institucionalmente. Ya tú ves cuál es el perfil de la relación política entre los diferentes actores. El insulto, la descalificación,
Hay laboratorios de guerras sucias en el gobierno y en la oposición para descalificar. Aquí ellos creen que aquí gana quien más descalifica a los demás. Ya está bueno. Y este país, en esa crisis continuada, un elemento común es que todo el mundo convoca en positivo. El liderazgo no convoca al país para construir un modelo de sociedad, un modelo institucional. Lo convoca es para castigar el otro. Y yo creo que eso no le sirve al país. En ese sentido, nosotros vemos como una gran ayuda la vigencia del Pacto de Barbados. Ajá. El Pacto de Barbados es muy importante, que aunque todo lo que allí está contenido también lo está en la Constitución. Está en la Constitución. Bueno, por algo se hizo el pacto. Sí. Porque es una manifestación de El Pacto de Barbados no es otra cosa que decir vamos a cumplir la Constitución. Vamos a cumplir la Constitución. Por eso es que cuando tú ves apetitos en contra de la vigencia del Pacto de Barbados, podrías llegar rápidamente a la conclusión que también hay apetitos para violar la Constitución. Y yo creo que eso no debe ser así. Eso valerse de situaciones. Ahora, ¿cómo salimos? Fíjese, usted fue constituyente en el 99, sí. Trabajó con para elaborar esa Constitución. Esa Constitución, que en principio tuvo muchas críticas por parte de la oposición, bueno, después se entendió que ha sido un instrumento importante que rige las reglas de nuestra sociedad. El tema es que no se cumple a cabalidad. El tema es que cada quien le da la interpretación que quiere al articulado según su conveniencia. Y entonces cuando tenemos un partido, Tokio, yo a veces digo, por ejemplo, pongo el ejemplo de que tú estás jugando contra el gobierno, fútbol, y entonces el gobierno puede meter gol con las manos, y tú le preguntas al árbitro, y el árbitro no fue gol, porque el árbitro juega con el gobierno. Pero entonces cuando tú metes un gol con las manos, entonces dice, no, epa, mano, penalti para el otro. Entonces, oye, ese juego es muy difícil. Ganarlo es muy difícil. Jugar con alguien que no respeta reglas y las interpreta a conveniencia es muy difícil. ¿Cómo se hace desde la sociedad, desde los partidos políticos, desde el movimiento independiente por Venezuela, para que nos metamos todos, gobierno, oposición, todo el mundo, a entender que tienen que respetarse unas reglas de juego para que esto avance, para que la sociedad avance en todos sus sentidos, en el sentido económico, en el sentido social? Porque en la medida que sea un juego sin reglas, mira, es muy difícil avanzar. Mira, tú has hecho una gran contribución. Es un tema como para un foro completo, lo que tú has dicho. Porque el problema no es la legalidad, la constitucionalidad en sí. El problema es la ética política de los actores. Porque en democracia, lo que se le puede permitir, eso que se llaman táctica, estrategia, artificios con que juegan los actores para sacarse ventaja, y que es permisible, se inscribe en el marco de la habilidad para usar las reglas, no matar las reglas. Un demócrata usa con habilidad las reglas, no las mata, que es lo que está ocurriendo en el país. Y por eso es que es ineficaz la Constitución. Además que nosotros debatimos en el 99 el problema de la separación de los poderes. Y nos damos cuenta que la Constitución del 99 en muchos copia principios, es decir, establece deberes y derechos, pero no el mecanismo para que se garantice. Y te voy a poner dos ejemplos. Primero, el de la separación de los poderes, la autonomía de los poderes. Eso es lo que ha costado miles de años desde el estado de naturaleza que vivió el hombre, donde ponía las reglas por la fuerza, hasta establecer un mecanismo institucionalizado que son los pasos iniciales de la creación del Estado, hasta llegar a la división en tres poderes clásicos con Montesquieu, que ahora son en Venezuela Así es. 5. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí estamos en el Estado primitivo, porque resulta ser que en la cuarta y en la quinta, quien está en Miraflores es el jefe del partido de gobierno. El partido de gobierno que tiene mayoría en el poder legislativo que designa al resto de los poderes públicos. Luego, si yo soy el jefe del partido que elige los poderes públicos, yo soy el jefe de todos los órganos del poder público. Tú quieres, hay una solución. Tú me puedes preguntar, que envuelve también el qué hacer para superar eso.
Bueno, tú quieres tener poderes autónomos en Venezuela, vamos a elegir directamente al fiscal. ¿Qué significa directamente? Al controlador, que no sea designado como hoy. Pero en una elección popular. Así como se elige el presidente, de la República, vamos a que elegir hayan también candidatos a fiscales y la gente no es igual. Elija al fiscal. Por favor, no es igual la autonomía. Porque el compromiso, hermano mío, el compromiso hoy en día de un fiscal, de un procurador, de un presidente del Tribunal Supremo de Justicia, es con el dedo que lo puso ahí. Mientras que en una elección el compromiso es con el soberano. Y así, cuando se reúna el Consejo de Estado, que está constituido por los cabezas titulares de los órganos del poder público, está sentado el Estado, ¿verdad? Y cuando el presidente de la República diga A, yo le digo B, para buscar un verdadero equilibrio y orientación. Otro ejemplo, la democracia. Hoy en día y desde hace rato, los derechos políticos del pueblo, del ciudadano, se expresan es a través del partido, lo que se ha dado en llamar la partidocracia. Unos partidos que ya no representan el rol natural de interlocutor entre los problemas del pueblo y las instancias del Estado donde están las soluciones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y aquí tenemos un ejemplo, ¿qué fue la COPRE? Comisión Presidencial para la Reforma del Estado. Eso es lo que quiere decir que ya en el 84, en 1984, ADEICOPE y eso que se llama la derecha, llegaron a la conclusión que el Estado no funcionaba y que los partidos no servían. Allí surgió la elección directa de gobernadores de Estado y la figura del alcalde. Sin embargo, al pueblo le dieron derecho que votara, pero no que postulara candidato. Fíjate cómo burlaron esa decisión. Y eso tiene que ver con la crisis continuada que hemos conceptualizado, porque esto demuestra desde cuándo la crisis institucional está presente, que ahora se ha agravado. Entonces nosotros, ¿qué proponemos? La democracia directa. Señor, si la democracia es pluralidad, si la Asamblea Nacional con su mecanismo está hecho para que allí vayan los representantes de los diferentes sectores del país, ¿por qué no se le permite a los maestros organizados, a los profesores, a los ecologistas, a los religiosos, que por lo demás cualquier miembro, cualquier sindicato, cualquier gremio tiene más inscritos que militantes partidos políticos? Sin embargo, los partidos políticos son los que pueden postular. No, que los maestros postulen sus representantes, que los ecologistas, que los productores, que los consumidores postulen sus candidatos. Democracia directa. Necesitamos entonces otra constituyente, porque todas estas cosas aquí que me estás hablando requieren de una modificación de la Constitución. A mi juicio, mira, siempre va a ser necesario la creación y de legislaciones y la modificación de las que existen. Pero mientras nosotros no tengamos dirigentes de otra talla, ninguna ley sirve. La crisis que tiene Venezuela es de hombres, no es de leyes. Hombres con dignidad, con coraje, con vergüenza. Aquí todo el mundo lo que anda creando es una sigla política, chicos, para que le den real y medio. ¿Cómo creo un partido y te busco a ti de una manera aduladora para que me dé un concejal o para que me dé un crédito, para que me dé un privilegio? Aquí lo que hace falta es dignidad, coraje, hombría, para que la dignidad empiece a formar parte del contenido de la relación política del liderazgo. ¿Y vamos en vía de eso? Sí. ¿O estamos apartados de ir a la consecución de esos hombres preparados, con dignidad, el país está con coraje? No, eso es un proceso de acumulación para el conocimiento. Tú sabes que la conciencia no se forma de un día para otro. La conciencia es la acumulación de experiencia, la acumulación de hechos, aspectos históricos, sociológicos, y se necesita el transcurso del tiempo para tú saber si algo funciona o no funciona, como los divorcios. La regla es que cuando una asociación mercantil se disuelve, es porque tiene un tiempo que ha dado lugar a que se conozcan. Claro. Cuando las parejas se divorcian no es ese otro día. Ha habido algunas que son así, pero tú requieres un largo momento de comprensión del problema. Yo creo que estos 60 años de crisis continuada ha demostrado
que la gente tiene que ver en el perfil de su dirigente algunas cualidades que hasta ahora no han sido tomadas en cuenta. Y se está tejiendo una cantidad. En Venezuela la gente honesta y digna hace mayoría. La que es minoría es la que está controlando el poder porque es la que menos escrúpulos tiene. Yo te quito y están pasando cosas muy feas que no hay manera de decirlo. Lo que pasa es que, fíjate, esto está tan descompuesto éticamente, moralmente, que los laboratorios de guerra sucia se encargan de manipular, de tergiversar. Y últimamente es más frecuente que pongan en boca tuya cosas que tú no has dicho. Así es. En estos días hemos tenido que estar desmintiendo, aclarando cosas, porque pusieron en mi boca y entre comillas unas barbaridades que yo dije contra dirigentes de este país. Ese no es mi estilo. Porque para empezar, yo no creo en el aspecto subjetivo del problema. Yo creo en el aspecto objetivo del problema. Incluso he ido más lejos todavía. Yo creo que estos dirigentes del gobierno y estos dirigentes de la oposición tendrían una actitud más elevada en su comportamiento político diario y le servirían más al país si estuvieran viviendo un momento de relaciones dignas, respetuosas, de reconocimiento entre el concepto de la pluralidad. El país tendría entonces de lado y lado actores que aportan en favor de la decencia, de la cultura y del crecimiento. Aquí lo que hay es una lucha campal por la descalificación y eso hay que superarlo. Vamos a ir al corte de publicidad. Aquí nos escriben, buenas tardes, nadie gana con dictadores. Vamos a ir al corte de publicidad. Eustoquio, cuando regresemos, quiero que me digas, ¿cómo vislumbran ustedes en el movimiento independiente por Venezuela, tu persona, el futuro en Venezuela? Nosotros pareciera que inexorablemente vamos a tener unas elecciones este año. Esas elecciones son una competencia y pueden pasar varias cosas. Número 1, puede ganar Maduro nuevamente. Número 2, puede ganar la oposición. Puede ganar en la figura de María Corina si la habilitan. Puede ganar en la figura de alguien que no habiliten, que ella designe, o alguien que haya un consenso. Bueno, son muchas las aristas de lo que puede pasar. Yo quisiera que tú, sin ánimo de ponerte de pitonizo, pero que, bueno, yo tengo una idea de lo que pienso, por dónde van los tiros, cómo va la cosa, me explique cómo están ustedes viendo el futuro de Venezuela a partir de esas elecciones del 2024. Vamos a ir al corte de publicidad y al regreso más de Conversando con Emilio, hoy con Eustoquio Contreras, ex constituyente de 1999, exdiputado nacional, abogado y coordinador del Movimiento Independiente por Venezuela. Ya regresamos. El diario La Voz cumple su compromiso de informar con imparcialidad y valentía. El impreso, la versión digital y nuestras redes sociales te conectan oportunamente con el acontecer nacional e internacional. Diario La Voz, un periódico para la Venezuela de hoy. Diario La Voz, un suceso nacional. Minutos, estamos de regreso conversando con Emilio, hoy con Eustoquio Contreras, constituyente de 1999, exdiputado nacional, abogado, coordinador del Movimiento Independiente por Venezuela. Eustoquio, y dejamos una pregunta al aire. ¿Cómo visualizan ustedes, a partir de las elecciones presidenciales, sean cuantos sean? Ayer entregaron un cronograma, pero el cronograma tiene como 20 fechas, entonces al final aquí el único que sabe es cuándo son las elecciones del PSUV, más nadie sabe. Mira, ¿cómo visualizan ustedes, cómo visualizas tú esa Venezuela? Y no sé, porque es un análisis con diferentes aristas, ¿no? Porque puede ganar el presidente Maduro, ciertamente, puede ganar la oposición, puede ganar la oposición con María Corina si la habilitan, puede ganar con otra persona por si no la habilitan, en fin, es todo un panorama muy complejo. Pero como país, con todas esas aristas, ¿cómo lo visualizas? Mira, nosotros nos hemos ocupado bastante de ese tema y desde el punto de vista de la estructura lógica de una investigación científica o aproximada a las técnicas de investigación, hay que caracterizar la crisis, estudiar sus fuentes
para tú ver hacia dónde se producen los nuevos escenarios. Empiezo por decirte que, desde el punto de vista lógico, el país amanecerá el 2025 dependiendo de cómo sea el desempeño de las elecciones en lo que resta de este año. Y ahí nosotros vemos muchos enredos. Aquí puede pasar de todo. Y si queremos hacer un análisis, llamando las cosas por su nombre, te podríamos explicar en qué consiste nuestras aprehensiones, nuestro estado de duda, nuestras preocupaciones. El problema está en que hay una debilidad muy fuerte en las instituciones. La institucionalidad de Venezuela hoy en día, pública, las instituciones públicas, son muy débiles, que no son capaces de someter la conducta de los actores del gobierno y los actores de la oposición. Y por eso es que tienen que ir a una negociación. Eso te demuestra. El que no quiera creer, entender la debilidad, vaya a una cosa. ¿Por qué tienen que irse a negociar fuera de Venezuela y dentro de Venezuela la oposición si las leyes están claritas? ¿Y por qué se da eso, que tú y yo hemos coincidido aquí, de que ese pacto de Barbados, ¿para qué es el pacto si allí está contenido lo que está vigente en la Constitución? Sí. Eso te explica. Un pacto para decir, vamos a cumplir la Constitución. La naturaleza de la crisis. La naturaleza de la crisis. Entonces, el problema está que esto se enrumba por la vía de los hechos. Y es el problema, una manifestación del estado primitivo en que estamos. Porque la constitucionalidad y la legalidad. Y aquí tenemos otro ejemplo. ¿Qué hace la Asamblea haciendo una consulta? Si eso le corresponde al Consejo Nacional Electoral como poder autónomo. Entonces se utilizan las instituciones para distraer políticamente en función de ganar posicionamiento. Tú tocabas un aspecto muy importante que es el nombre María Corina. Mira, el problema está en que todavía falta mucho. María Corina todavía tiene alzadas en el sistema jurídico venezolano. Yo no sé por qué unos sectores que se llaman de oposición se adelantan al tema del sustituto, cuando es una maniobra del gobierno. Aquí se va a saber si María Corina Machado puede o no ser candidata el día que se vence el lapso del CNE para la revisión de los recaudos que consigue. Sí, pero fíjate, Tokio, imagínate lo delicado que es para la oposición, que hasta el final sea el día que se presente María Corina con su carpetica y le salga el fulano código 8 que diga que ella no se puede inscribir. Entonces tienes 15 días para sacar a un candidato. Es un problema político y de ellos. A mí me preocupa es el análisis lógico de lo que es el proceso, de que son los aspectos procesales e institucionales. Pero el problema político es de ellos. El problema está, y yo lo he dicho, en que Maduro está muy enredado políticamente. Porque si Maduro le quita la inhabilitación a María Corina, le va a quitar la presidencia de las elecciones. Todo indica eso. Y si Maduro le niega la suspensión de la inhabilitación a María Corina, va a pagar las consecuencias del impacto político internacional e internamente. Y el primer efecto es que se rompe el acuerdo de Barbados. Y ya tú ves cómo ha reaccionado la comunidad. De tal manera que el país está entrampado, porque llegamos en una situación de tirantez, de odio, de irrespeto, de irreconocimiento, de no reconocimiento a los actores políticos del país. Sin embargo, aquí puede ocurrir que se den unas elecciones. Si a María Corina le quitan el derecho a participar y se hacen unas elecciones precarias en el medio de duda, que se declare estar fuera de los estándares internacionales y que en consecuencia la comunidad internacional o gran parte de ella no reconozca esas elecciones. Bueno, imagínate tú lo que puede pasar en este país. Enero del 2025 se abriría un nuevo capítulo de profunda violencia política en Venezuela. De todas maneras, nosotros aspiramos que la racionalidad reine. ¿Qué es que la racionalidad reine? Bueno, que se dejen que la institucionalidad del país funcione. ¿Por qué, me preguntaban en estos días, por qué María Corina tiene todavía
mecanismo para lograr la libertad de postularse? Bueno, porque hay jurisprudencia en Venezuela. En el 2013, cuando Chávez vuelve a la presidencia de la República, después que estuvo en la Orchila, se encontró con que en la sala plena del viejo Tribunal Supremo de Justicia, dando como cierto o invocando aquella aseveración de Lucas Rincón Gutiérrez, que era el ministro de Defensa, que dijo que Chávez había firmado la renuncia. La renuncia a la cual aceptó. La cual aceptó. Eso lo recuerda todo el país. El tribunal dijo, bueno, si él aceptó la renuncia, no hay un golpe de Estado, lo que hay es un vacío de poder. Chávez apeló eso y la sala constitucional, asumiendo la potestad que tiene de garante de la rectitud de la administración de justicia, encontró vicios en el proceso, en el procedimiento, que tiene que ver con el debido proceso. Y basado en eso, dejó sin efecto la sentencia y dictaminó entonces, y eso es jurisprudencia, que no era un vacío de poder, era un golpe de Estado. Y fuera de Venezuela tenemos un antecedente, Petro. Gustavo Petro, actual presidente de Colombia, en el 2020 se le presentó un gravísimo problema por unos camiones de la recolección de basura de la ciudad de Bogotá. Él era alcalde de Bogotá. Y el sistema jurídico colombiano, por un acto administrativo, declaró la consecuencia jurídica de no poder ejercer derecho político y no se podía postular como candidato presidencial. Apela ante la Corte Penal sobre los derechos humanos. Así es. Y le ordenó al sistema jurídico colombiano que revisara esa decisión, y el sistema jurídico venezolano revirtió aquella decisión del órgano administrativo, que era la especie de Contraloría aquí en Venezuela. Gustavo pudo ejercer el derecho a postularse y entonces logró la presidencia de la República. De tal manera que hay muchos caminos hacia adelante, pero si queremos apartar ese tema, porque esos son los derechos de María Corina y ella sabrá si los ejerce o no, lo cierto es que este es un proceso que debe seguir adelante lo más apegado posible al mandato constitucional y a las leyes, porque de esa manera es que nosotros podemos llegar al día de las elecciones a una decisión respetable dentro y fuera del país. Pero eso está seriamente amenazado por los sesgos que estamos viviendo. Claro. Por ejemplo, aquí hay situaciones concretas. ¿Cómo crees tú que está el estado de ánimo político y social de un país? ¿Cómo crees tú que está la vigencia y la fuerza de la constitucionalidad y legalidad de un país donde previo a las elecciones se han judicializado problemas internos de 15 partidos que han terminado quitándole las siglas a uno y dándoselas a otro? ¿Cómo es posible, o será pura casualidad, que todo líder político que va levantando la cabeza lo inhabilita? No, chicos, así no se puede dirigir un país. Y uno asume la responsabilidad, sí, pero uno es dirigente. Pero claro, no estamos hablando cosas que son mentiras. Claro, al menos que se crean que eso es normal. Se está irrespetando en cierta forma el derecho que tiene la gente de elegir a cualquier persona. No puede ser, así no puede ser, ¿vale? Así no puede ser. Y eso no se le puede aceptar ni a un hermano ni a la madre de uno. Porque al fin y al cabo, políticamente hablado, la madre de uno es la patria. Y eso te obliga. Tú no puedes, como dirigente político. Yo desearía no tener esta edad, ni esta carrera política, ni la obligación moral de ser un hombre honesto frente a lo que está pasando. Porque yo vengo con Chávez, lo que queríamos era otra cosa. Y vamos a seguir luchando por esto. Pero un país así no puede conducirse. ¿Qué era lo que se quería y qué era lo que tenemos? ¿Y qué es lo que tenemos? Nosotros surgimos con Chávez a la cabeza para corregir los males de la Cuarta República.
Y yo tengo que hacerme una autocrítica. Yo no me arrepiento de mis actuaciones políticas, porque yo me he rectificado. ¿Entiendes? Yo he visto cómo se desvió un proyecto en el que creí. El que me viene fui yo, el que se dio fue el proyecto. ¿Qué nos planteamos nosotros? Una democracia transparente, una ética, una honestidad administrativa. Nosotros nos planteamos una decencia pública. Nosotros nos planteamos un modelo ideológico político basado en una planificación centralizada, sustentada sobre una clase obrera organizada. ¿Y dónde está eso? Es el primer socialismo que yo veo en el mundo sin clase obrera, sin planificación. Esto se ha desdibujado. Yo podría decir que el peor gobierno de derecha que ha tenido Venezuela es el de Nicolás Maduro. Es un gobierno de derecha totalmente. Las empresas, aquí está privatizado todo, aquí es impuesto para todo, aquí los trabajadores no aparecen por ninguna parte, aquí no hay planificación, esto es un gran desorden. Ahora, ¿cómo haces tú para no reconocer y decir esto? Habrá que correr los riesgos. Porque el político, chico, al fin y al cabo es como el médico. Es más, yo creo que un buen político, un político honesto, es un médico político para los problemas de la sociedad. Y así como un médico cuando vino la pandemia, bueno, se exponía a la muerte al hacer contacto con tu paciencia. Bueno, un político honesto tiene que desafiar conscientemente y con humildad política cualquier riesgo en aras de ser honesto de la manera como percibe su país. Y hacemos esto actuando que conste en el campo objetivo del problema. Ni siquiera, ya te acababa de decir que nosotros creemos que incluso estos actores de gobierno y de oposición, porque son capaces, podrían darle más al país en otras reglas de juego. Una regla de juego decente, de respeto mutuo. Porque recuerda tú que la capacidad y la inteligencia de los hombres puede estar al servicio del bien y del mal. Nosotros, nuestra lucha en el movimiento es esa. Que rescatemos los valores de la decencia política, de la seriedad, de la responsabilidad, que vayamos al debate de las ideas, que no nos dé miedo reconocer los defectos de las políticas públicas y el fracaso de la sociedad en lo económico, en lo social y en lo moral. Porque lo primero que tú tienes que hacer para corregir un problema es sopesar la existencia del problema. Porque si tú crees que todo está bueno, normal, exitoso, bueno, ¿para qué te vas a corregir? Claro. No, nuestra sociedad tiene un gravísimo problema dentro de una crisis continuada que tenemos calificado, que compromete por igual a todos los que han gobernado de diferentes signos ideológicos. Y te voy a poner un ejemplo. Estamos en Miranda. Para que se ponga bravo algunos compañeros míos. Es la falsa ideológica. Y por eso somos de centro y estamos debatiendo eso. Se supone que la ideología son los rieles éticos, morales, intelectuales, científicos para actuar, para disponer las instituciones públicas. Yo voy a hacer una pregunta aquí en Miranda. ¿Cuál es la diferencia entre el gobierno y la gobernación del estado de Miranda del socialcristiano finado Mendoza de Copey, que gobernó 2 veces, y ese marxista-leninista que es el compañero Diosdado Cabello? Pero te lo voy a poner más acá. ¿Cuál es la diferencia entre el gobierno socialdemócrata neoliberal de Enrique Capriles y la gestión del gobierno de izquierda y socialista actual de Héctor Rodríguez? Nada más. La misma hegemonía partidista, la misma corrupción, la misma improvisación, el mismo ventajismo partidista, las calles abandonadas, la delincuencia, paternalismo de Estado con fines de control social. Entonces, ¿para qué sirven las ideologías? De tal manera como se está interpretando.
Esta es una crítica filosófica, si se quiere, porque la ideología lo que busca es una verdad en el comportamiento que debe desplegar quien la invoca para la gestión pública. Tenemos que meter el bisturí a fondo a las comprensiones de estas contradicciones, por mucho que moleste a algunos compañeros. Si le vamos a hacer honor a nuestra condición de dirigente para buscar los problemas del país y usando el paralelo conceptual que te dije frente al médico de la sociedad y el político como médico de los problemas de esa sociedad, debo decirte otra vez, ¿qué es lo que hace el médico cuando llega alguien con una infección? No, chico, le pone un poquito, duerme un poquito con anestesia, pero va a la profundidad de la infección, saca toda la parte descompuesta, le hace una cura profunda, aunque sea dolorosa, para que el cuerpo vuelva, para fortalecer los mecanismos de defensa. Esto es lo que le hace falta a Venezuela. Desde luego. Una cura profunda, aunque sea dolorosa. Aunque sea dolorosa, donde los políticos tenemos que actuar con honestidad, sin tenerle miedo a más nada, porque esa es la función. Y este país requiere de eso, y para eso hay gente. Pero tenemos los dirigentes que rectificar. Aquí hay mucha comodidad, mucho cálculo burocrático. Aquí hay mucha improvisación, aquí hay muchas maneras de ver las cosas inmediatamente, mucho inmediatismo por el interés burocrático. Gente que ve algo malo, no lo critica porque se me echa a perder, o puedo perder el privilegio que tengo, o dejar de alcanzar el que aspiro a tener. No, eso no es. Aquí hay que armarse de una nueva manera, de las mujeres y hombres que nos dedicamos a hacer política, y reconocer las cosas con sentido autocrítico, con honestidad, las buenas y las malas, para crear condiciones de comprender por dónde tenemos que hacer nuestros esfuerzos. Bueno, muchísimas gracias, Eustoquio Contreras. De verdad que estamos pendientes para hacer a futuro una invitación. Eustoquio, hay muchos temas interesantes que quisiera conversar contigo. Con mucho gusto. Aquí el tema de la autocrítica, bueno, creo que ha sido una gran ausencia en el gobierno, en el PSUV, aquí no se permite. Lo sabemos de personas del mismo PSUV, del mismo gobierno que nos lo dicen. No, Emilio, yo digo, bueno, ¿por qué tú no lo dices? Tal crítica, no, yo lo digo, me votan. Entonces no hay una autocrítica. Pero eso es lo que implica que hay un proceso de maduración colectiva en el país. Sí, pero la gente sabe que la autocrítica es sana. Además, es como cuando uno dice, mira, voy a hacer una crítica constructiva, ya uno está alertando que es una crítica, pero que es una crítica para ayudar. Bueno, mientras en el gobierno no exista la autocrítica, no haya la revisión, por supuesto, se seguirán cometiendo los mismos errores que la gente le está cobrando, porque esa ausencia ahora de popularidad tiene que ver con la no rectificación a tiempo de muchos errores que se están cometiendo durante algunos años. Así que bueno, sí, señor. Muchísimas gracias, Eustoquio Contreras. Este programa fue presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Forum Supermayorista. Compra más, ahorra más. Style Shop, tu mejor opción en marca y accesorios.